Hoy día vamos a conversar eh, con un tema que se refiere a la clínica actual de la adolescencia y particularmente un aspecto importante que está siempre presente en cualquiera de las situaciones y es el desafío de que se trata de un sujeto en devenir. En las adolescencias, eh, en este sentido, en el sentido de mirar al adolescente como un sujeto en devenir, tenemos que considerar aspectos que voy a tratar de desarrollar brevemente en realidad, en lo posible, porque el tiempo es corto. Y uno es la impredictibilidad y el otro es de que son sujetos del presente y sus funciones, sus procesos centrales de individuación e individualización. El tema de identidad no lo vamos a desarrollar porque no nos va a dar tiempo y algo hablaremos de las intervenciones como consecuencia de de estas dimensiones que tomamos en cuenta. Pasamos a la otra, gracias. Como sujeto en devenir, pásame la otra. Tomemos en cuenta de que clásicamente Erickson instaló la pregunta de que la adolescencia se caracterizaba por la elaboración de identidad y por la pregunta de quién soy yo. Pero en los tiempos actuales, si nosotros miramos con qué se enfrentan las adolescencias hoy, son otras preguntas además de quién soy yo y que confluyen de modo muy importante. Una es qué es la vida, o sea, cómo la vivo, cómo la construyo, porque ya no hay un proyecto identificatorio predeterminado. O sea, ya no podemos hablar, como en los tiempos que Erickson sistematizó, de quién soy y por lo tanto una moratoria y luego una elaboración de identidad y los aspectos ya presentes en la sociedad como para armar esta identidad. Hoy las sociedades han cambiado, donde nosotros estamos viviendo son sociedades líquidas, las temporalidades son diferentes, los cambios son veloces, ninguno de nosotros sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. El porvenir ya no es un dato duro, el porvenir se ha debilitado y es en mucho una incógnita, y a esto lo enfrentan las personas adolescentes con una gran plasticidad cerebral que justamente hace que sean sujetos en devenir y también hace que los instantes, como dice Maffesoli, son la eternidad. O sea, cada instante es tomado en cuenta como algo muy importante. Veamos lo que sigue. Ahora, en exclusión, la exclusión es algo asociado de todas maneras a la adolescencia porque en sí misma surge como un periodo de marginación. Eh, y hasta el día de hoy se habla de que hay tres edades, la niñez, la adultez y la vejez. Incluso se agregó una cuarta edad, pero es la vejez mayor. O sea, no se ha agregado la adolescencia cuando la gente habla de tres o cuatro edades. Es un periodo que en muchos aspectos nos damos cuenta que está en marginación porque tampoco los procesos juveniles son conocidos o reconocidos, solamente más bien cuando constituyen problemas. Y por otro lado, en esta misma situación de marginación, las sociedades contemporáneas también actualmente se han constituido en sociedades de riesgo, como señaló Ulrich Beck, y que los peligros que se producen sobrepasan la seguridad. Y nosotros hablamos mucho de la adolescencia como una etapa de riesgo, pero en realidad estamos en sociedades de riesgo. Y la brecha social también influye más en el devenir de la adolescencia en exclusión, porque la riqueza se acumula en los estratos más altos y los riesgos se acumulan en los más bajos. Y dada esta manera de funcionar socialmente, ya no hay un estado de bienestar ni caminos predeterminados para hacer una trayectoria, y los individuos deben apoyarse más en sus capacidades personales y dependen menos de las instituciones, lo cual dificulta la estructuración de su trayectoria y se agudiza en adolescentes en exclusión. Los adolescentes en exclusión muchas veces carecen de una comunidad de barrio o escolar adecuada, de adultos significativos positivos, de espacios de acompañamiento y de contención emocional y social, que son elementos que nosotros tenemos que evaluar cuando estamos interviniendo con adolescentes. Veamos la que sigue. Son sujetos entonces del presente. Cuando decimos sujetos del presente, el futuro deja de ser un eje ordenador del presente. O sea, seguramente muchos todavía funcionan
los adultos y los propios jóvenes, algunos, con la idea de que me estoy preparando para el futuro. Pero como el futuro no está claro, es muy difícil pensar que, como antes se decía, dime dónde vas a estar en 10 años. Yo creo que todavía hacen esa pregunta sin reconocer que actualmente ni siquiera nosotros sabemos dónde vamos a estar en 10 años, porque ya el futuro no es tan predecible y entonces deja de ser un eje ordenador del presente. Impacta esto la educación porque mucha educación se da diciéndoles con esto que lo estamos preparando, ustedes van a ser alguien en el futuro, cosa que por eso los estudiantes se sienten incómodos, se sienten incomprendidos, porque necesitan que les traigan la presencia del presente a las actividades que ellos desarrollan. Y necesitan un sentido del presente, un sentido del presente positivo. Cuando el sentido del presente es negativo, que se da mucho en exclusión, aparece también la cultura de la muerte y se acorta la distancia entre el vivir y el morir. En esos casos, se ha estudiado que lo que se trata, estos adolescentes que sienten esta situación, tratan de vivir intensamente y buscar gratificaciones inmediatas, aun cuando tengan el riesgo de adelantar su muerte. Hay un autor colombiano que dice, no nacimos para semilla, ¿m? Porque entonces sienten que lo más que pueden hacer, y eso explica muchos aspectos de la cultura de pandillas y otras actividades, donde lo que se importa es la intensidad y no tanto la permanencia. Entonces, al tratarlos es necesario considerar cuál es su placer, cuáles son sus talentos, su búsqueda de conocimientos y qué herramientas tienen para actuar en el ahora, no en el futuro, en el ahora. Veamos lo que sigue. Entonces, esto se puede resumir con la palabra impredictibilidad. Esta impredictibilidad también se da en términos de la prolongación de la vida, o sea, podíamos pronosticar el recorrido de vida si nos moríamos a los 50 años, pero ustedes me ven aquí viviendo bastante más allá de los 50 años y no podía predecir todas las cosas que han ido ocurriendo en el curso de mi vida o que yo misma he procurado también que ocurran y otras que he tenido que enfrentar. Por lo tanto, se producen más transformaciones y se producen proyectos. Ya es difícil hablar de un proyecto de vida que va a durar, imagínense, desde los 20 años hasta los 80 años. Nadie puede planificar un proyecto de vida a esa longitud y por eso hace que los proyectos puedan ser simultáneos, diversos o irlos cambiando a lo largo del tiempo y donde el presente justamente pasa a ser mucho más importante para darle sentido a, a la mirada de la vida, con la complicación de que también la sociedad en este contexto del devenir y de los cambios rápidos ha dejado de tener normas claras y hay un mundo entre líquido y confuso. Seguramente ustedes saben que hay un autor, Bauman, que introdujo la palabra líquido para explicar casi todo lo de nuestras sociedades actuales y que se torna confuso para poder tomar decisiones. Entonces tienen que estructurar las respuestas, las relaciones, las metas, y de ahí que cómo me construyo pasa a ser una pregunta crucial, así como antes era quién soy, las cuales también se mantienen para complejidad mayor. Las secuencias tradicionales del curso de vida entonces se han vuelto flexibles y las trayectorias dejan de ser lineales, porque ya ante esta perspectiva que hemos señalado del mundo que nos rodea, de digamos, la indefinición o multiplicidad de opciones, o a veces la pobreza de las opciones también, las trayectorias dejan de ser lineales. O sea, ¿qué quiere decir lineal? Lo que se ha pensado que la vida es un sujeto, ¿verdad? Que primero nace, lo crían los papás, después va a la escuela, después va a la secundaria, después, bueno, o trabaja o sigue estudiando, después se casa, después se pone a trabajar y después crea una familia. Esa sería como una trayectoria lineal que todavía tenemos como un estereotipo que es un remanente y que se cumple a medias, pero en realidad en esta época fácilmente una chica se embaraza y después sigue estudiando y después no se casa nunca, o se casan y no tienen hijos, o trabajan y después estudian. Las trayectorias dejan de ser lineales y los periodos de preparación perduran con el tiempo.
¿Sigamos? Entonces, los procesos que anteriormente se pensaban que eran propios de la adolescencia, que era la individuación, que a su vez daba lugar a la identidad, en estos momentos también da lugar a otro proceso importante que se llama la individualización. La diferenciación es cómo se despega de las identificaciones que tuvo de niño, de querer ser igual al papá, al vecino, al amiguito, etcétera, y empieza con otras personas y grupos cercanos a tratar de elaborar una identidad donde el amor también se vuelve una extensión del yo, porque con cada relación amorosa o cercana o amistad va conociendo distintas actividades y va conociendo también distintas resonancias que tienen en su manera de ser y que van quedando como elementos para la elaboración identitaria. Pero no basta con tener una identidad en este momento, sino que es necesaria la individualización. Y la individualización es el enfrentamiento de los modelos que imperan en la sociedad. O sea, qué seguridades de la sociedad nosotros vamos a tomar, qué leyes morales, qué roles de género estamos internalizando, cómo vamos a alcanzar autonomía y agencia que nos permita gestionar la incertidumbre. La autonomía como la capacidad de hacer, de lograr lo que se quiere, en cierto modo, ¿verdad? De lograr definir por sí mismo lo que se quiera. Y la agencia es cómo se logra. Y esas estrategias son importantes, pero no todo el mundo se puede desarrollar con buenos elementos para la autonomía y la agencia. Y entonces se ha desarrollado un nuevo tipo de subjetividad e individualización social que algunos autores dicen que da lugar a la era del narcisismo. Y yo en realidad concuerdo con que algunas maneras de manejar y resolver el camino de la vida en la adolescencia encuentra en el narcisismo vía de ganancias secundarias importantes, pero no necesariamente patológico. Pero sí puede darse el narcisismo patológico individual o grupal por dificultades en la individualización o porque la estima está fracturada. Veamos lo que sigue. Las intervenciones, entonces, tomando en cuenta que se trata de un sujeto en devenir, enfrentan tres metas concomitantes. O sea, yo dificulto que nosotros podamos enfrentar a adolescentes con los cuales queremos intervenir si no tratamos de ver estas tres dimensiones. Identificar los aspectos patológicos propios, identificar los aspectos disfuncionales del entorno y reconocer las dificultades y alteraciones propias del proceso juvenil de desarrollo. Si nosotros hacemos este trabajo de tratar de tomar estas tres dimensiones, nosotros vamos a poder diferenciar, como lo vamos a ver luego en las intervenciones, cuáles realmente son patológicos o cuáles vienen del entorno y cuáles son en realidad dificultades del desarrollo, porque cada uno de estas dimensiones se aborda con recursos diferentes, pero que a la vez estas tres dimensiones pueden estar funcionando al mismo tiempo, y entonces hay que entrar a abordar las tres dimensiones. O sea, estas tres dimensiones son una especie de semáforo o guía para poder ver qué elementos tenemos que discriminar antes de ponernos a actuar, o mientras actuamos, porque también lo podemos hacer en medio del proceso. Ahora sí, sigamos con la próxima. Esto lleva a la necesidad de saberes diversos, porque ya para abordar la adolescencia no basta con que sepamos ni psicología ni psicopatología. Muchas veces tenemos que saber mucho de las culturas adolescentes, de su manera de vivir lo social, de sus creencias, del arte en que ellos se expresan, cómo construyen por eso su producción cultural y, como ya les decía, diferenciar los aspectos patológicos de las dificultades propias del proceso de desarrollo y los problemas del entorno. Tenemos que manejar no solo paradigmas clínicos psicopatológicos, sino también los paradigmas de los derechos humanos, que las personas adolescentes, aun cuando no nos reciten los derechos humanos, sí se sienten portadores de estos derechos, y si no lo hacen, es parte de nuestro trabajo que lleguen a sentir que ellos, es parte de ellos el poder ejercerlos y exigirlos. Es clave encontrar y destacar el sentido positivo que brinda el presente. O sea, no nos basta
con eliminar la problemática, con dar confianza, ni con hablar de un futuro brillante, sino que es necesario descubrir qué es lo positivo en el presente y que esto llegue a ser palpable para la persona adolescente. ¿Sigamos? También en la adolescencia la cura, ¿verdad? La mejoría tiene características propias por el hecho que es un sujeto en devenir. Indudablemente que hay enfermedades claramente delimitadas que sí, muy claramente podemos hablar de curación o estabilización. Pero siempre hay un matiz necesariamente inacabado porque es una persona que continúa construyéndose y eso hace que para la intervención y para poder darle término, tenemos que valorar la capacidad de seguir construyendo, cuánta autonomía, como les decía, la capacidad de decidir lo que se necesita y quiere, cuánta agencia es la capacidad para potenciar las metas que desea lograr, lo que necesita. Este proceso lo introdujo el premio Nobel Amartya Sen y es sumamente importante. Y esta agencia es a su vez un engranaje que unifica el empoderamiento y una genuina independencia para las personas jóvenes y las mujeres. A mí me parece importante clarificar que la agencia es necesaria para el empoderamiento, porque ha sido muy popular hablar de empoderamiento, pero empoderamiento sin agencia no permite realmente una verdadera potenciación de las metas y una independencia genuina. Se los dejo para la reflexión y la discusión. ¿Sigamos? Entonces podemos concluir que adolescencia y juventud son un tema y también son una causa, en realidad. Son una causa porque sufren la invisibilización, la estigmatización y la patologización. Y es lo que nosotros, como parte de nuestro trabajo con esta población, enfrentamos y tratamos de resolver, junto con ellos, con su propia participación. No es un tema estático y nos va a exigir permanentemente tomar el pulso de los tiempos. O sea, lo que hoy hemos hablado, en unos años más, seguramente tendremos que darle nuevas perspectivas, pero seguir trabajando y espero avanzando en esta temática que nos convoca. Muchísimas gracias.